Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем наш воскресный вебинар, долгожданный для нас, надеюсь, и для вас, как всегда в Hola студии. queridos amigos, estamos comenzando con nuestro webinar del día domingo. Hemos estado esperándolo por mucho tiempo. Claro que tenemos en el estudio a Rav Lightman, y tenemos a Boris y a Semyon, y en esta Academia Internacional de Kabbalah traducimos esto a 20 idiomas. Tenemos 600 nuevos estudiantes que acaban de comenzar. Y vamos a hacer esta clase de acuerdo a los temas que ustedes han pedido. El tema es ¿por qué estamos sufriendo si es que el propósito de la creación es para disfrutar? ¿Eso es lo que quieren que yo responda? Valentina respondió: cuán alegre estoy de estar aquí, escucho las clases online. Estoy muy agradecida de que nos traen el conocimiento, la luz. Les agradecemos mucho por estas lecciones. Andrés de Tula dice: para usted, le quiero agradecer a usted y a su grupo. Los amigos están escribiendo aquí. Y estas son las preguntas. Vamos a hacer las preguntas que están llegando online primero. Acaba de llegar en línea de Alexander. ¿Por qué sufrimos? Es que el propósito de la creación es para disfrutar. Somos los únicos que a quien culpar de nuestro sufrimiento. Rav dice: no somos los únicos. El que tenemos que echarle la culpa es al Creador. Eso es como él lo dijo: yo he creado la inclinación al mal, pero les he dado un método para corregirla. Por un lado, el Creador tiene la culpa porque él ha creado el mal, y el hecho de que nosotros podamos cambiarlo a bien, entonces, conforme hacemos esto, empezamos a tomar control de la creación. Entonces, por eso está creado de esta manera, para que la persona vaya escarbando por su cuenta y descubra todos estos temas, problemas de existencia, y se revele todo el mal, y de esta manera también revele a él y lo vaya corrigiendo por su cuenta. Cuando una persona se sobrepone a todos estos problemas, y una persona realmente puede hacer esto, no es solamente hay que usar correctamente y sistemáticamente el método. Y si es que una persona tiene esta pregunta, estos problemas, entonces está lista para comenzar a utilizar este método. Nosotros hemos comenzado a utilizar este método, y de pronto, gradualmente, poco a poco, empezamos a entender por qué es que nos hizo esto, por qué nos creó de esta manera, y cómo el Creador es una fuerza especial en la naturaleza que incluye dentro de él a toda la naturaleza, a toda la creación, todos los estados exaltados que están aún por revelarse hacia nosotros, pero lo vamos a revelar. Y cuando comenzamos a revelar todo esto y a corregir específicamente nuestro ego, eso está ocurriendo a propósito, de esta manera gigantesca en el que corregimos de manera general este ego, y entonces nos convertimos en los dueños de nuestra naturaleza, de este mundo y de todos los mundos. Es decir, nos elevamos a un grado de internalidad, de perfección, sin ni siquiera entrar en las profundidades. Solamente examinamos estos temas. Hoy en día la humanidad está en tal estado, tal grado de desarrollo, que la pregunta sobre el significado de la vida aparece entre muchas personas en el mundo. Y es tal que, como escuchamos de acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah, que nosotros hemos madurado a tal punto que podemos revelar el mundo superior. El moderador: pero ¿por qué entonces sufrimos? Porque tenemos que corregirnos. Si supiéramos cómo corregirnos y entrar en esta metodología de corrección, entonces inmediatamente nos sentiríamos mejor y mejor, y como ascendiendo la escalera. El moderador dice: hay una analogía sobre esto de una persona que está sufriendo de sed y está parado delante de un río de agua cristalina y quiere llenar su vaso sucio, y le parece que está sin sabor, y maldice esta agua.
Así estamos nosotros maldiciendo al Creador, porque si nos damos cuenta que el problema no es el río, sino en nuestro vaso, entonces todo cambia. Si nosotros limpiamos nuestro vaso, entonces podemos disfrutarlo y nos damos cuenta que no era el problema del río. Rab dice, sí, eso es justamente como es nuestra vida. Si nosotros sabemos cómo sacarle justamente lo bueno, entonces vamos a poder disfrutarlo. El moderador, bueno, ahora tenemos 600 más estudiantes que están conectados y hablemosles a ellos de una manera clara. Una pregunta. Si es que el Creador creó a la criatura para que sea similar a Él, ¿por qué tenemos que corregirla? Dice que creó a la criatura en su imagen. Rav, no. Esto fue lo que ocurrió en el comienzo. Hay que dividir esto en partes. No es algo tan simple, es algo bien complejo. Si leen también en la Biblia, dice, el Creador creó al hombre, Adam. Adam, en hebreo, es una persona que es similar al Creador. Es como una imagen espiritual, la imagen espiritual primordial. Y de ahí ocurrió el pecado. Cayó de ese grado de amor, de otorgamiento, en el que era similar al Creador, al grado en el que es opuesto al Creador. Y entonces tenemos que elevar a este hombre. Y entonces se nos llama hijos de hombre, Bnei Adam. Y cada persona tiene una parte de ese todo. Necesitamos conectarnos todos y elevarnos juntos en nuestras aspiraciones internas para corregir el ego. Pero no estamos en similitud con el Creador, pero estamos en disparidad con Él, totalmente. Pregunta. Bueno, hay palabras bonitas de Barasulam. Dice, si hay una fuerza superior y una criatura que fue creado por Él, entonces todo lo que fue creado vino de la fuerza superior o es la esencia misma de la criatura. De esto resulta que todas estas sensaciones malvadas son simplemente la manifestación, el resultado de la criatura misma. Lo que significa que cada persona lo percibe de acuerdo a su corrupción. El moderador, de acuerdo a su imagen y de acuerdo a su imagen, la imagen inicial, interna, fue creada por él y nosotros. Esta imagen se rompió en pequeñas partes, nosotros tenemos que corregirlas todas al conectar todas estas partes, de tal manera que, como lo hacemos al conectarnos entre nosotros en un todo, y entonces comenzamos a convertirnos en esta única imagen del hombre. Esa es la corrección, y por lo tanto la corrección de ama a tu prójimo como a ti mismo es la corrección. De la misma manera que caímos, tenemos que volver a ascender. Sí, eso es todo, moderador. Una pregunta de Astana. ¿Cómo se puede explicar que una persona reciba más y otra persona reciba menos? Que a una persona le falta una casa y a otra le falta otra cosa. Rav dice, claro, esto existe. Existe cada persona aparentemente de diferentes grados del Adam espiritual. Es decir, por un lado hay más de Adam, por otro hay menos, tal vez más del cerebro, del pie, del cuerpo. Es una imagen espiritual. Pero si fuéramos a dividir esto y entenderlo como hacia nuestro cuerpo, entonces nos vamos a dar cuenta que cada uno tiene una diferente parte, un diferente destino, una condición inicial distinta y estados, porque hemos sido creados como un cuerpo.
Mientras peor estoy, entonces es más fácil para mí entrar en esta corrección comparado con otra persona. Resulta que cada persona tiene un trabajo relativo de uno mismo para llegar a la unidad. El moderador, ¿podemos entender de qué parte de Adam somos? A mí me gustaría ser parte de la cabeza. El dice, claro, vamos a revelar todo esto al final. Pregunta, moderador, ¿cómo es que el Creador nos da placer? ¿Cómo es que nos da beneficio? Error. El Creador no nos da placer. Ese grado al que tenemos que elevarnos no es solamente un grado. Hay 125 grados como este. Comienza en nuestro mundo y comenzamos a través de nuestro mundo a corregir uno tras otro y empezamos a conectarnos. Mientras más nos conectamos, más y más nos vamos acercando el uno hacia el otro también. Y crecemos internamente y desarrollamos estas expresiones de reconocimiento eterno, la sensación de perfección. Y estos son grados de llenado que el Creador ha preparado para nosotros. Y los conceptos en nuestro mundo, dice el moderador, digamos que estuve esquiando, es un tremendo placer. ¿Se podría decir que es del Creador? El Rab dice, todo viene del Creador, todo realmente viene del Creador. Pero el tema es, conforme más utilizamos las oportunidades que se nos da en este mundo para llegar a la meta exaltada y superior, que es la perfección, pero tenemos la posibilidad de esquiar toda su vida, entonces tiene que disfrutar. Bueno, que disfrute. Nosotros nos damos cuenta que hay personas que llegan a ese estado en el que ya no pueden disfrutar nada de este mundo. Su ego ha crecido tanto que empieza a matarlos desde adentro. Y la pregunta de ¿para qué vivo? Y todas las preguntas del mundo no tiene respuestas para esto. Y va corriendo a los psicólogos y recibe todo tipo de psiquiatras y recibe todo tipo de pastillas y fuma marihuana. Y entre esas personas que tienen todo para tomar todas las cosas en este mundo, esas son las personas que están específicamente los más grandes consumidores de marihuana y drogas psicoactivas. Yo recuerdo que en Hollywood estábamos manejando en el convertible, en este carrazo, y él estaba que lloraba y lloraba y decía, qué vida, qué vida. ¿Qué se podía hacer? Él podía tenerlo todo, pero no lo podía tener. Entonces, ¿qué es lo que el Creador quiere que sintamos? Rab dice, el Creador quiere que nosotros disfrutemos, que nosotros crezcamos y escalemos al nivel más alto y tengamos deseos no como un niño, no como el placer del que estamos hablando es placer eterno, sin fin. Es algo de lo que no podemos hablar siquiera, porque no tenemos idea de lo que estamos hablando. Cuando una persona empieza a acercarse a la sabiduría de Kabbalah y involucrarse en ella, empieza a ver estas oportunidades que están delante de él y están por encima de este mundo. ¿Por qué está tan oculto? La persona viene y no, si nos podrían enseñar esto en el colegio, ¿no? El propósito de la creación, por favor. ¿Por qué está oculto? Y Rab dice, si supieras, entonces ahora, ¿qué sería? Bueno, podría yo elegir, ¿no? Entre esquiar o el Creador. Sí, porque es interesante, pero si no es interesante para otra persona, si es que una persona no se adhiere a esto, entonces no es algo para él. Bueno, pero vemos psicología y todas estas cosas que están en las universidades y la Kabbalah recién se está revelando. Claro, recién se está revelando porque no lo hemos necesitado antes. Nosotros somos recién principiantes, somos la primera generación de las personas que están empezando a preguntarse cuál es el significado de la vida. Las personas se están dando cuenta de la música, del ballet, de
todos los artes. No había tal alienación hacia la vida. Todas esas cosas existían, pero nadie las necesitaba a esta medida. Pero ahora las preguntas están apareciendo en tal cantidad de personas y no tienen respuestas, y por eso necesitan la sabiduría de la Kabbalah. Entonces, que de la oscuridad es que el Creador quiere que nosotros lo logremos solamente de esta manera. Entonces, estaba esperando en la sabiduría de la Kabbalah que la humanidad llegue a esta salida, a este callejón sin salida. Sí, les puedo dar mi experiencia personal. Yo daba charlas hace 40 años y las personas llegaban, unos cuantos, 5, 6, 7 personas tal vez. Y después eso era todo. Eso era yo en un ambiente vacío. Y trataban esto, trataban lo otro, y me veían a mí como un payaso tratando de hacer algo, un titiretero. Bueno, estuviera claro si fuera religión o esto, pero esto no es religión, entonces no era ni esto ni era lo otro. Entonces era bien difícil. Y de pronto, hacia el año 2000, las personas empezaron a despertar. Y yo recuerdo nuestro artículo en Estados Unidos. Habían auditorios enteros que se llenaban y las personas empezaban a desear esto. De pronto hubo cierto descenso y de ahora nuevamente está aumentando. Es como este juego del Creador, que hay un ascenso, un descenso, un ascenso. Y bueno, está jugando con nosotros. Amarar, pregunta ¿por qué es que el Creador permite asesinato y suicidio? ¿Qué necesita de esto? ¿Qué debemos entender de esto? Eso está en el tema del sufrimiento, el Rav. Bueno, si una persona no puede lidiar con su egoísmo tremendo, su sufrimiento le obliga a terminar esta vida. La verdad es que desde el punto de la seguridad de la Kabbalah no hay nada especial aquí, porque una persona no se va a ningún lado. Bueno, terminó su vida difícil, no quiere continuar existiendo en esta vida. Él rechaza esta oportunidad de sobreponerse y elevarse y lograr el mundo espiritual, pero regresa nuevamente y está registrado a su cuenta que él ha hecho esto y tiene que regresar y superarlo nuevamente. Pero regresa con condiciones totalmente distintas. Yo no juzgo a estas personas porque están pasando por estados muy, muy difíciles de oscuridad. No se les puede echar la culpa, no se puede juzgar. Tenemos que tratar de entender a otras personas. E incluso si es de una manera directa, tiene que corregirse y no quieren deshacerse de su vida. La Kabbalah habla de esto todo el tiempo. Sin embargo, también al mismo tiempo dice que no se puede juzgar a una persona en este mundo. Una pregunta, dice Marar. ¿Es el mantener el mal una condición? ¿Son subjetivos o se pueden entender uno y el otro? El Rav dice como bien y el mal. Esos son los dos lados de un mismo punto. O sea, si yo veo todo lo que está ocurriendo, entonces vemos el mundo como el bien absoluto. Está lleno de bien. Si es que no veo, entonces el mundo está lleno de mal. Si es que yo fuera a ver lo que está pasando conmigo, entonces sentiría cómo es que el Creador me está empujando en todo momento hacia el bien absoluto, pero si no lo veo, entonces me parece que estos empujones son como puñaladas y me obligan a todo tipo de cosas sin sabor y tormentos. Y entonces solamente puedo entender que esto está ocurriendo del Creador para que yo encuentre el nicho
correcto, en el que aparentemente voy a ocultarme de estos golpes, pero no voy a ocultarme, voy a estar descubriendo que aquí hay una puerta mágica, como esta puerta mágica a través de la cual yo cruzo y llego a este mundo mágico, como fue Pinocho. Pregunta de María Rosa de Kazajstán, pregunta, ¿la próxima generación va a ser peor para ellos o va a ser mejor para ellos? Digamos mis nietos. Pero dicen, no, no, fácil, más fácil. Nosotros estamos pavimentando el camino, estamos haciendo el camino. Por eso es tan difícil para nosotros, porque no hay camino delante de nosotros. ¿Entienden? Estos libros que estamos escribiendo ahora y el método que estamos publicando en hebreo, del arameo, de todos estos lenguajes anteriores, antiguos, cómo estamos traduciendo el Balasulam y el Rabash, estamos preparando estas cosas. Cuando yo empecé a estudiar, no había nada. Era terrible. No había libros. No había libros sencillos. No sabían cómo explicarlo. Mis maestros no sabían cómo explicarlo. Hablaban en tal manera de que yo no podía entender nada. Ahora es más sencillo, más simple. Miren lo que hay en nuestra página de internet. Todo está ahí, listo. Y esperemos que más y más estudiantes también lleguen y ellos también nos den a nosotros una gran oportunidad y un gran empuje para que seamos capaces de describir correctamente la Kabbalah. ¿Y esto hará el camino más sencillo?, dice el moderador. Sin duda, dice Rav. Cada nuevo estudiante que llega lo hace más sencillo a la siguiente generación. El moderador, ¿qué es lo que le ha influenciado a usted? ¿Qué es lo que usted escuchó y de pronto hizo que esto sea suyo? Tenemos otras grabaciones y las cosas no parecen tan atractivas. El Rav dice, ¿qué te trajo a ti? Bueno, es que había cierta sequedad, ¿no? E incluso las personas que saben hebreo no pueden entender al Balasulam. Sí, era algo maravilloso. ¿Qué se le explicó a usted? Dice, bueno, por un lado, yo tenía la sensación de que estaba siendo intoxicado por esto. Era como que había una fuente aquí, no podía, yo lo sentía por momentos, pero era como ponerme algún tipo de sensación, de olor, y esto venía desde lejos, como lo tocaba y como que no lo tocaba, y ¿cuánto tiempo duró esto? Bueno, mucho tiempo, dice Raf. Bueno, esa es la sensación, pero desde la mente, ¿qué es lo que él decía? Le pregunto por esas personas que les gusta pensar. ¿Qué es que dijo? Cerraba, bueno, siempre hablaba de una manera muy sencilla. Una gotita y otra gotita, o una semilla y otra semilla, se conectan juntos y de pronto un céntimo y otro céntimo se va llegando a una gran suma. Es realmente cuando todos estos esfuerzos se van añadiendo, se llega a una gran suma y se unen estos esfuerzos y hacen algo grande. Entonces yo no tenía grupo, no tenía personas, no había nadie aparte de mi maestro. Y por lo tanto era muy difícil. Por otro lado, él hizo todo lo posible para educarme como un individualista, como un lobo solitario, para que yo sea capaz de avanzar a través de su vida sin necesitar nada. Por eso es que ahora yo puedo pararme por mí mismo. No depende de ustedes, estudiantes. No necesito de los estudiantes. También podría estar sin los estudiantes. Yo continuaría escribiendo y procesar materiales y contenido. Pregunta de Novosibirsk, de Tatiana.
¿Tiene usted alguien más que va a continuar y extender la sabiduría de Kabbalah después de usted? Sí, su nombre es Tatiana, dice Rab. Cada uno de ustedes. No creo que ninguno de ustedes, porque hemos llegado a un estado en el que los estudiantes ahora ya no han nacido para ser individualistas. Lo que se ha revelado es el patrón de toda la naturaleza, que es la esencia de nuestro grupo. Nosotros podemos ver que hay estudiantes, Einstein, estudiantes individuales, que eran realmente grandes, solitarios, otros nombres más. Pero ahora ya hay colectivos y solamente grupos serios que determinan los temas, que son creativos, que son científicos. Solamente al hacer esfuerzos colectivos es que uno llega a algo. Lo mismo sucede en la sabiduría de la Kabbalah. Si es que antes había individuos, ahora eso ya ha terminado, me parece a mí. Y creo que Bala Sulam, el Rabash y yo aquí como un eslabón en la cadena. Pero todo es muy complejo. En los tiempos de la Edad Media, por ejemplo, había esas camaraderías de personas que nacían para... Estos grupos que nacieron para que... Bueno, yo les estoy educando para que puedan trabajar y resolver los problemas en grupos. Eso también fue como era en el Sanedrín. En los últimos 200 días, durante el tiempo del exilio, se pasaba de estudiante a estudiante. De una manera y de un canal muy delgado. Pero en nuestros días está regresando esto nuevamente. Moderador, vemos que en la historia de los cabalistas y nombres muy serios hasta nuestro tiempo, ¿no? Así como Moshe escribió la Torá y en el medio no sabemos quién. No, dice Rab, sí sabíamos, habían profetas, había grandes personalidades, tremendos gigantes. Moderador. Esto todo comenzó en un círculo y va a terminar en un círculo. El círculo es el Sanedrín. Rab dice, tiene que haber un grupo y solamente en un grupo va a suceder. El grupo es similar al Creador. Es la única conexión en la que estamos todos juntos y cada uno. Es decir, digamos así. Y relativamente relativo al centro, cada uno comienza a anularse, a hacerse más pequeño. Y entonces el centro del círculo, dentro de él, todas las intenciones y los deseos empiezan a aparecer. Y por un lado, y por otro lado, el centro del círculo se convierte hacia el centro dirigimos nuestra nulificación en negativo, y por otro lado, en el centro del círculo, también nuestros deseos y anhelos se añaden. Entonces ahí se más y menos. Todas estas condiciones se unen en el centro del círculo y entre nosotros al Creador. Si lo hago así, todo esto se vuelve similar al Creador. То есть тем самым почти отвечает на вопрос Евгений из Познани, из Польши. Любой родитель желает своему ребенку Al hacer esto está respondiéndole a la pregunta de Polonia, que dice, cada padre desea a su hijo una buena vida, que tenga más dinero y tenga más éxito. El Creador quiere más para nosotros. Ese es exactamente el punto, que resulta que todo
la luz superior amarilla que estoy dibujando acá, empezamos a sentirlo en el centro de nuestra reunión, en el centro de nuestro círculo. Y el Creador espera que nosotros realmente lo superemos. Es decir, Él ha creado el egoísmo y nosotros tenemos que corregir este ego de tal manera que podamos sentirlo, podamos tenerlo, lograrlo, alcanzarlo. Y ahí por eso está escrito, mis hijos me vencieron. Pregunta, dice el moderador, ¿cómo nos podemos comportar correctamente durante los golpes? ¿Cómo entiendo qué es lo que el Creador quiere de mí? Dice, todos los estados son distintos. El Creador está tratando de lograr y sacar de ti una cosa. Y eso es de que no te acerques a Él, ya sea personalmente, si no hay ninguna oportunidad, o con un grupo. Yo les di un ejemplo de los golpes como para que ustedes se acerquen a Él y se den cuenta que todo viene de Él. Él prepara a propósito su abrazo hacia ustedes y manda golpes para que los golpes nos asusten y corramos de vuelta a sus brazos, porque en el momento que nosotros nos debilitamos y debilitamos la adhesión, entonces en el momento que quiere regresar, todas estas cosas feas y tenebrosas aparecen y nos dan otra oportunidad de adherirnos al Creador. De tal manera tenemos que ver toda nuestra vida. Entonces, si es que nosotros intentamos acercarnos al Creador a través de los cambios de su naturaleza, antes, precediendo los problemas que tenemos, entonces no van a sentir ningún problema. Simplemente van a nadar dentro de este mar de luz superior. Bueno, ¿qué significa acercarnos al Creador? Acercarnos al Creador significa estar cerca de Él, estar en sus cualidades. Y esa es la cualidad del Creador que está aquí. Esta es la cualidad de otorgamiento absoluto. Esto es otorgamiento y amor. ¿Qué es lo que da y a quién? Nos da a nosotros, solo que no lo vemos. Para que yo vea esto, tengo que conectarme con el resto de mis amigos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, digamos. Nosotros tenemos que conectarnos y anularnos ante ellos y hacerlo de tal manera en que yo voy a hacer lo que sea para conectarme con ellos en un centro común. Y en ese estado especial comienzo a sentir no a todos en el centro, sino al Creador. Empiezo a alcanzar la fuerza superior y su control de todo el mundo dentro de afuera de este círculo que les he dibujado aquí. Empiezo a sentir todos los mundos, toda la realidad. ¿Y dónde está el sufrimiento? Dice el moderador. No hay sufrimientos. Es decir, que los sufrimientos antes se nos mandan para nosotros hagamos esta acción. Dice, sí. Entonces, ¿que los sufrimientos paran? Sí, dice Raúl, estos desaparecen. Sufrimientos es la manera en que cuando nosotros sentimos la conexión y el Creador, entonces ya no hay sufrimiento. El mundo entero está lleno del bien. ¿Por qué esta pregunta le molesta a todos? ¿Por qué es que la actitud del Creador hacia nosotros se siente, al menos en la parte general, como sufrimiento? El Rao dice, eso es para que Él nos acerque hacia Él. Si es que nosotros fuéramos a describir correctamente nuestra actitud hacia Él y operar de tal manera, acercarnos, así como le explica la sabiduría de la Kabbalah, entonces inmediatamente invertiríamos todos los sufrimientos en bien. Pregúntame ahora. Justamente cuando empecé a estudiar la sabiduría de la Kabbalah, aparecieron muchos problemas. Y el Rab dice, sí, es realmente así. Hasta que nos acerquemos más. Por lo tanto,
tratemos de hacer más esfuerzos para acercarnos más a los amigos lo más posible y a través de esto al Creador, y de pronto todo va a ser similar al Creador. Y tenemos que superar este estado. Muchas veces una persona se detiene y no se le puede echar la culpa. Esta es la razón por la que a veces las cosas continúan. Es probablemente porque no se ha hecho mucho. Yo les digo de mi experiencia, no hay ninguna otra oportunidad ni posibilidad. No pueden correr, no tienen a dónde correr, es imposible. Es como saltar de un barco a un mar turbulento. De esta manera estamos todos navegando. Entonces, ayudémonos mutuamente y va a ser algo bueno, bonito y placentero. Pregunta, ¿cómo es que las personas sienten sufrimientos distintos de diferentes grados? ¿Por qué? Esto se define, dice Rav, por nuestro estado. En el alma. Somos todos partículas de esta alma. Estamos todos utilizando partes. Así como esta parte está expresada en todos, entonces todos sentimos esto. Pero somos todos diferentes raíces del alma, de esta alma general que es el hombre, y cada uno de nosotros quiere sentir más o menos placeres o menos sufrimientos, pero solamente como resultado de la esencia de mi alma. Una pregunta de Eslovenia. Todos los días veo sufrimiento y solamente puedo ayudar físicamente en el hospital. ¿Cómo es que puedo ayudar internamente? Porque no puedo desconectarme de esto. La persona entiende sus problemas. No puedo siquiera imaginarme cómo es que yo podría pensar de una manera calmada, incluso viendo la sabiduría de la Kabbalah, al ver a las personas que están sufriendo. Es algo muy difícil, es imposible, pero es necesario para entender que sus sufrimientos se deben a estas circunstancias que les están empujando hacia el Creador. Realmente les está empujando. No es una paga por algo. Si una persona aprovecha estos sufrimientos para avanzar, entonces estos sufrimientos se vuelven justificados. Tenemos que ayudar a los amigos que el sufrimiento no llega para simplemente que llegan para empujarnos a la revelación del Creador. Y quiero leer del Baal Sulam. Dice que la fuerza superior es el bien que hace el bien y nos ayuda de una manera con sentido. El tema es que la providencia es tan personal que nos hace pasar por diferentes sufrimientos, todo el camino hasta que seamos capaces de recibir el bien y este estado deseado. Y de esa manera cumplimos el propósito de la creación. Y como resultado, estamos realmente con ustedes en este camino a la meta, y ahora depende de nuestros estados. En la medida que nosotros podemos llegar a estos estados, incorporarnos en estos estados y ver el mundo desde esta altura. Pregunta, ¿cómo puedo perdonarme cuando yo entiendo de que he operado y trabajado de una manera equivocada, de una manera tan reprobable? Rav dice, no es bueno esto. El Creador ha hecho esto a través de ustedes. No hicieron nada ustedes por su cuenta. Pueden echar la culpa o lo que quieran, pero lean, no hay nadie más aparte de él, algunas veces más y otros artículos más. Así como hemos aprendido en el primer artículo de Shamati, no hay otro fuera de él. Sí, en Shamati, en ruso, el primer artículo, no hay otro fuera de él. Yo no he hecho nada aún. Ustedes no han hecho nada aún. Ustedes no han influenciado en nada. Así que no pueden echarse la culpa de nada. Eso es como
No pueden tampoco echar la culpa a otras personas que están alrededor suyo. Ellos no han hecho nada. El Creador lo está haciendo todo esto por ustedes. Llegar a tal estado en el que todo llega de Él. ¿Qué está haciendo? Está trayéndoles un bien oculto que se revela en nuestro mundo como algo malo, como la revelación del mal. Y si ustedes operarían correctamente, entonces traerían a nuestro mundo el bien absoluto y todo sería bueno. Moderador. ¿Qué son estas oportunidades? ¿Qué es lo que nos dan estos sufrimientos? ¿Qué es lo que dan estos sufrimientos a una persona que no tiene el punto en el corazón, que no han comenzado siquiera el ascenso espiritual? ¿Cómo es que una persona tiene que vivir en esta vida que no tiene el punto del corazón? Sí, que no tiene un grupo, que no tiene una vasija, no le debe nada a nadie. Si no tiene un punto en el corazón y no tiene conexión en la sabiduría de la Kabbalah, entonces no necesita nada tampoco. Estas cosas van a aparecer hasta que aparezca el punto. ¿Por qué sufre? Porque inconscientemente está avanzando hacia esta revelación de la creación, pero de una manera inconsciente. Entonces recibe estos golpes. Él continúa. ¿Por qué es que una persona que ha comenzado el camino de la corrección continúa sintiendo sufrimiento? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el camino de la Torah y el camino del sufrimiento? Tienen que diferenciar que los sufrimientos que ustedes reciben es para empujarles y son sufrimientos de amor. Cuando yo le doy esto a mi hijo, todo tipo de trabajos que les doy, son trabajos que yo quiero que él haga, está obligado a hacerlas y al hacerlos, él va a descubrir algo. Y si yo puedo arreglar la realidad de tal manera, entonces la realidad se vuelve una manera de revelar. El moderador Pablo pregunta, si la persona está controlada por... Si la persona está controlada por el Creador, entonces, ¿cuál es la libertad? ¿Por qué tiene que sufrir? Si somos personas sin libertad, la persona está completamente controlada por el Creador. Si es así, es solamente las personas que están en la sabiduría de la Kabbalah. Entonces, se les pide a ellos que implementen esta meta. ¿De qué manera pueden ellos traer el propósito de la creación? Mírense, ustedes están en un grupo, cada uno de ustedes tiene un grupo, algún tipo de grupo pequeño, grupo grande. Tenemos Krasnoyarsk, Berlín. Y resulta que de esta manera mundana, hay una gran cantidad de personas, no importa cuántas. ¿Por qué digo yo esto? Cada uno tiene un grupo, el Creador les trae al grupo y esto es exactamente... Es lo que fue dicho en la segunda parte de 3, donde dice que una persona, que el Creador le trae a la persona al grupo y le dice, toma. Lo empuja y le dice, toma esto. Tenemos que permanecer aquí y revelar dentro de este grupo, revelarnos nosotros mismos dentro del grupo. Y entonces la persona comienza a entender que al hacer esto, este es su destino. Es decir, comienza a ver que todo esto fue creado para él. Y aquí su libre albedrío termina. Es decir, no termina esto con tiene libertad, libre albedrío o no, estar en el grupo o no. Más bien, solamente la importancia de que a través del grupo, el Creador le dice, tienes que ser uno con este grupo. Y solamente el acercarnos a los amigos, ese es el libre albedrío. Este es el diagrama que teníamos. Toda esta libertad está para que nosotros podamos
organizarnos en ese centro común y descubrir el Creador dentro de él. Ahora, siempre me ha sorprendido esto, que la persona no llegó, sino le fue traído. Y siempre dije, yo llego al grupo, entonces usted dice que es que me trajeron, pero dice, claro, mira, tantos millones de personas en el mundo y tú has revelado este método, es realmente maravilloso. Yo también. Se fue en 1975 y de pronto escucho de la sabiduría de Kabbalah y me empieza a interesar de dónde viene. Abrí los libros, no entendí nada hasta que en 1979 encontré a mi maestro, el Rabash. ¿Entiendes? O sea, incluso ciertos años pasaron. Son 4 años de sufrimientos. ¿Dónde? ¿Con quién estudiar? ¿De quién? Más libros. Y no había tantos libros. No había libros entonces. ¿Usted sintió vacío? Sí, tremendo vacío. Y ahora ustedes tienen acá todo. Hay tanto material en ruso. Una pregunta de verdad. Si es que el Creador es solamente el otorgamiento, entonces, ¿por qué es que quiere que nosotros le otorguemos a Él? Le parece que es egoísmo. El Creador es la ley del bien absoluto, de otorgamiento absoluto. El Creador no tiene ningún deseo de recibir, ni una oportunidad, ni la posibilidad de recibir. Entonces, ¿a qué se refiere que nosotros seamos capaces de darle placer? Él no necesita placer de nosotros. Ningún tipo de placer, solo que nosotros sentimos que no le estamos dando contentamiento. El Creador es el absoluto. Pueden ustedes operar de esta manera o de la otra. Él ya ha creado el mundo en tales condiciones. Y con tales condiciones en la vida, nos ha creado que estamos influenciando, estamos amando, estamos queriendo ser similares al Creador y sentimos las ventajas que Él también siente. Вот Вишневский из Саратова спрашивает, что произойдет, если творение исправится, соединится с Творцом? Что он будет делать дальше? Творец безграничен, бесконечен. Что будет? ¿Qué va a pasar cuando la criatura se corrija? La persona el Creador es sin fin. ¿Cómo es que esto? ¿Qué va a pasar al final? El Rab dice, yo no les puedo explicar esto. Verdaderamente yo aún no he llegado a tal grado en el que yo voy a ver toda la creación como completamente corregida. Esto puede ser... Bueno, quiero describirles que sí, que es no. Yo también les podría decir que nadie ha llegado a esto aún. Después de todo, con ustedes, estoy en un estado incorregido. Estoy en un grado más bajo, ustedes un poco más alto, pero todos, ninguno de nosotros está en el estado de corrección. Y esto ocurre de muchas maneras individualistas. Son estados que no están corregidos. Okay. No sé qué va a pasar al final de la corrección. Творец — это сила, которая, в общем-то, единственная и существует. И больше кроме нее ничего и никого. El Creador es la única fuerza. Для того, чтобы кроме этой силы что-то существовало, Творец y fuera de esto no hay. То есть желание, наше желание. Y para que tenga una fuerza de existir, el Creador ha creado este deseo de otorgar. То есть он себя как бы устранил, скрыл. O sea, él ha creado este egoísmo, esta falta de otorgamiento. Es como que él se movió hacia un lado y dejó este vacío, y dentro de este ocultamiento, él desea. De aquí sale este deseo por el Creador. ¿Por qué es que el Creador se ocultó para después darnos de nuevo?
¿Cómo es que influencia la criatura? Necesitamos que el Creador la persona tiene que desarrollarse de tal manera para que sienta una tremenda carencia de llenado. Entonces, para llenar ese egoísmo gigantesco, ese enorme, ese egoísmo corregido gigantesco, de otra manera no va a poder apreciar ese llenado. Sí, nosotros no lo sentimos. En nuestro mundo nosotros solamente nos relacionamos en cuanto al ocultamiento. Una persona se oculta, entonces de pronto cuando una mujer se oculta, nace un deseo de llegar a ella. Entonces el Creador también está jugando de esta manera. Sí, pero nosotros no sentimos esto de ninguna manera, porque no tenemos cualidades similares para que el Creador nos despierte. Eso nos está dando todo tipo de problemas. Entonces, ¿llegamos a no sentir estos problemas? Sí, sí los siento como problemas, pero de pronto yo me doy cuenta que son problemas que me manda el Creador para que yo desarrolle mi deseo y sea capaz de dirigirlas y de pronto dirigirlas hacia la revelación del Creador. Entonces, una siguiente pregunta. ¿Cuál es la necesidad de crear tal crueldad? ¿Cuál es la raíz espiritual de la crueldad? Hay una raíz espiritual a la crueldad, sí, de todas maneras, dice Rav. Todo lo que existe tiene raíz. Todas nuestras cualidades. La raíz de la crueldad es que hay dos sistemas de providencia. Derecha e izquierda. La derecha es, la izquierda es muy rígida, muy estricta, terrible. Y la derecha es misericordiosa, benevolente, buena. Nosotros estamos yendo por algún lugar en la línea media. Y a veces el mundo entra a la providencia de la línea izquierda, entonces pasa todas las destrucciones, la guerra, y de pronto la línea derecha entra a nuestro mundo y de pronto sentimos que todo está yendo bien, todo está avanzando de la manera más simple posible, placentera. Entonces el que está cambiando realmente es uno. Nosotros descubrimos esto y el mundo regresa nuevamente. Bueno, hay muchas preguntas sobre guerras y incluso ahora hay grandes guerras. ¿Por qué las personas están ahora sufriendo? Que son incluso personas desarrolladas. Ahora dice, bueno, no hay duda de esto. Y los sufrimientos, es más, los cabalistas sufren más que otras personas porque ellos se sienten responsables de todo. Y sienten una masa tremenda de sufrimientos de las guerras que están ocurriendo dentro de ellos. Y también sienten eso al revés, porque también sienten esta tremenda masa de lo que podrían recibir, si es que podrían hacer más esfuerzos en la línea correcta. Es como un niño hacia un adulto, un bebé hacia un adulto. El bebé solamente sufre de su problema y el adulto que está a su lado toma ese sufrimiento sobre sí para ayudar. Es como está escrito, el que tiene más conocimiento tiene más dolor. El moderador dice que entonces tienen miedo. ¿No tiene miedo usted de que las personas huyan al saber esto? Rab dice, ¿a dónde van a correr? Todas las personas tienen que adherirse a esto y de esta manera entrar al mundo espiritual. En este diagrama usted nos mostró que hay un control central y no necesitamos nada más. Todo esto está escrito. Pueden ir a los links concretos para que puedan ver esto y ahora podemos decir que hay muchos centros, Moscú, Odessa, como vemos en las pantallas, en todos estos lugares tenemos nosotros las charlas y enseñan de una manera muy buena.
Rav. Sí, como nuestro congreso que está llegando, todo está ocurriendo en el círculo. La convención en Moscú, la convención en Odessa, y así sucesivamente, y en Europa, y en San Petersburgo, en Italia, en Vilnius, Vilna, en Estados Unidos. No sé, después de Moscú vamos a tener otro, después de Israel vamos a tener otro congreso en Nueva York en mayo, y después de eso va a haber otro congreso en San Petersburgo o por algún lugar ahí en Europa en noviembre. Va a haber otro congreso. Todas las personas están invitadas a estos congresos. Estamos haciéndole propaganda de una vez con anticipación. ¿Pero por qué estoy hablando yo de esto? Porque todos los congresos están construidos sobre este principio, el principio del taller, el principio de los círculos. Porque solamente en los círculos podemos nosotros realmente sentir cómo nos elevamos al mundo superior. Digamos, si tuve algún tipo de problema, me siento en un círculo y de pronto no tengo problemas. Rav dice, sí, eso podría pasar también. Eso también puede pasar. Ahora un blitz. Bueno, quería mostrarles este libro, hacerle un poquito de publicidad. Es uno de los pequeños extractos que hemos leído sobre la sabiduría de la Kabbalah. Y cualquier persona que quiere estudiar y no perderse en nada. También en Moscú hay nuevos cursos que se están abriendo. Entonces, tenemos que hacer propaganda también. Bueno, y muchas otras preguntas. Hagamos el blitz. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago cuando no tengo ningún otro deseo fuera del dinero? Entonces, ¿por qué estás acá con nosotros? Si nada aparte del dinero te interesa, ¿qué haces acá? No te creo. ¿Estoy decepcionando al Creador al no escucharle a Él? Rav, sí. Tenemos que pensar cómo es que el Creador experimenta estas cosas. Es decir, no hay tal sistema, pero tenemos que entender que no podemos apuntarnos, dirigirnos correctamente hacia la meta. Tenemos que pensar cómo vamos a disfrutarlo a Él de tal manera. Nosotros desarrollamos unas reglas claras y definidas. Pregunta, ¿este mundo es imaginario? ¿Y los sufrimientos no? Rav dice, estos tormentos también son imaginarios, también son la ilusión, es parte de este mundo. Pero en nuestra sensación tenemos que elevarnos por encima de esta sensación y van a saber de lo que hablamos. Pregunta, ¿en la academia se dan becas? Cualquier persona que estudia, algunas personas, incluso las que estudian, tienen que pagar por su cuenta, porque las lecciones, bueno, ustedes se van a dar cuenta, ustedes van a darse cuenta, porque tenemos que alquilar un local, no sé cómo es en su caso, pero es un proceso. No, los estudios en línea son gratis, los campus físicos sí se pagan un poco porque tienen que pagar el local y bueno, sí, vienen y comen, toman café y otras cosas. Pregunta. Alexei pregunta, ¿quién creó al Creador? Maravillosa pregunta ese Rav. Esa pregunta no tiene punto porque nosotros no podemos elevarnos por encima de este grado. Entonces podemos decir que el Creador creó un grado superior. Entonces en cada grado hay algo superior. Y esto es porque Él nos ha creado. Uno por encima del otro. Entonces, esta cualidad es una imagen, es una fuerza. Hay milagros en nuestro mundo. ¿Qué es realmente un milagro en este mundo imaginario? Un milagro es aquello que yo no puedo entender. Es un fenómeno.
Рада спрашивает, а когда вы услышали про Кабалу, вы сначала хотели магию изучить или сразу видели в этом глубинный смысл? Нет, я магию никогда не хотел изучать. Меня всегда это отвращало. Человек науки вы были всегда. Да, я во-первых, человек науки, во-вторых, я понимал, что это несерьезно. Фокусы, они могут быть в цирке. Ну, фокусы может угадывать там Мессинг. Понимаешь, то есть, ну, а что с того, что он угадывал будущее? Вот, или тот же, допустим, там... Ванга. Ванга там, или там в древности, в средние века там... Нострадамус и прочие. Ну, что с того? Hay Vanga, hay Nostradamus en la Edad Media, hay todo tipo de personas que podían ver el futuro. ¿Qué lograban? Que lograban y lo que ellos sentían, y nada más que esto. Entonces, yo nunca buscaba esto mucho, porque yo creo que no importa realmente. Hay personas que revelan el futuro, que pueden descubrirlo adelantadamente. Nosotros podemos avanzar y llegar a la meta realísticamente, y tomamos con nosotros una tremenda masa de... Otra pregunta. ¿Hay una sabiduría práctica para salvar a la humanidad en Kabbalah? El dice sí. Hay, y juntamente con ustedes lo vamos a lograr. Realmente les pido estén con nosotros en este congreso, realísticamente, físicamente, virtualmente, como sea, estén con nosotros juntos hasta nuestra siguiente reunión. Les doy un tremendo abrazo. Hasta luego.